Yo no me recuerdo bien. No. Inductancia mutua, a ver. Sí. La inductancia mutua, anteriormente, obviamente, salía lo que era a través de la ley de Faraday, y ahí venía lo del tema de campos eléctricos inducidos. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía un objeto con campo magnético que se inducía un campo eléctrico para aumentar su campo magnético. Y ahí sacaban lo que era la corriente inducida, la FER sobre la resistencia. La FER era el voltaje que circulaba o la energía que circulaba a través del objeto. Y la inductancia mutua o la mutua inducción o la autoinductancia. La inductancia mutua dice que si yo tengo dos cuerpos previamente cargados, perdón, dos cuerpos, uno cargado y el otro no, quiere decir que el flujo de un cuerpo le va a dar corriente al otro. Y esa corriente que le da al otro va también a aumentar un poco su flujo magnético. Obviamente, sus flujos magnéticos van a ser compartidos. ¿Qué quiere decir que esos flujos magnéticos son compartidos? Que donde tengo mayor concentración en una bobina, va a ser la misma concentración en la otra bobina. Donde tengo menor concentración en una bobina, va a ser menor concentración en la otra bobina. ¿Bien? Y la autoinductancia quiere decir que cuando yo tengo un objeto, ese objeto tiene menor campo magnético y si quiero aumentar el campo magnético, entonces lo que voy a hacer, voy a inducir las cargas, o sea, le voy a hacer mayor transferencia de corriente. Al generarle mayor transferencia de corriente, este cuerpo aumenta su campo magnético propio. O sea, no es que necesito de algo externo. La corriente que circuló era la corriente que anteriormente lo cargó. ¿Bien? Entonces acá aumenta su campo magnético a través de la misma circulación de corriente. Es propio, ¿por qué? Porque no necesitó de otro objeto para que lo ayudara a aumentar su campo magnético como en la inductancia mutua. ¿Bien? Sí. A ver, yo acá por ejemplo le puse un objeto no cargado. No hablo de no cargado, si hablo de que no tiene mucha carga o no genere el campo magnético que necesita. O sea, por teórico, cuando un objeto no genera el campo magnético que necesita, quiere decir que se está descargando. Por eso le pongo no cargado. Bueno, con interacción magnética tenemos los distintos ejemplos, el conductor, el conductor paralelo, la inducción electromagnética, tenemos inductancia o conducción, el disco, la estira, bueno, la ley de Faraday que lo tuvimos, y también tenemos esta fuerza magnética de para atrás, práctico, práctico. En circuitos RL quiere decir que hay una disipación de energía. ¿Qué quiere decir? Que el circuito pierde un poco de energía a través de la disipación de esa resistencia. El inductor, si bien aumenta la energía, pero acá se disipa. O sea, van a tener grandes procesos de carga, no de descarga. El de carga va a ser el de la resistencia y el de descarga va a ser el de, perdón, el de descarga va a ser de la resistencia
la densidad de energía almacenada en un campo magnético sería cuánta energía almacenada en un campo. O sea, qué tan denso es de cargas eléctricas ese objeto. De cuadrado, el campo magnético sería por mu, y el mu, recuerden, es un valor. Ese mu lo tenemos que ver. Y la energía almacenada es cuánta energía almacena un inductor. Era lo mismo que los capacitores. ¿Cuánta energía almacena un capacitor? Acá es cuánta energía almacena un inductor. ¿Bien? Nosotros como acá tenemos diferencia de energía, podemos sacar la diferencia de voltaje que hay entre uno y el otro y la energía que almacena ese inductor, porque una vez que esto, ese corte, no funciona más, el que va a transferir generando energía va a ser el inductor, porque quedan pequeñas fracciones de carga cargadas. Eso es más o menos todo lo que va. Yo lo relacioné todo. No sé si quedó alguna duda, si fue muy rápido o se entendió. Yo tenía una duda sobre la función, digamos, o lo que hace el inductor. O sea, el inductor busca, digamos, oponerse al paso de corriente. La resistencia se opone al paso de corriente. Acuérdate que la Ah, resistencia, vos conoces siempre que, por ejemplo, ustedes tienen un circuito, ¿no? Un circuito. La resistencia. Si ustedes recuerdan todo esto, lo vieron en la primera unidad, cuando tenían resistencias aplicaban ley de Ohm. ¿Bien? Que la ley de Ohm teníamos por mallas o por nodos. ¿Bien? Por mallas que decía que la sumatoria de voltajes era igual a cero. Y por nodos decía que la sumatoria de corriente era igual a cero. Y también teníamos a través de la FEM, que decía que los voltajes aplicados en el circuito va a ser igual a la FEM inducida. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a entrar en juego con los inductores? El inductor trabaja igual que el capacitor. O sea, el inductor es un generador de almacenamiento de corriente. Eh, el inductor lo que hace es que cuando la FEM se quedó sin energía, va a tratar de recurrir a una energía extra. ¿Qué energía extra es? La del inductor. ¿Bien? El inductor puede actuar tanto como proceso de carga como proceso de descarga. Porque primero cuando se cargó en la resistencia y luego cuando se descargó para cuando sacamos la fuente. ¿Bien? Pero la resistencia, recuerden siempre que en una resistencia se necesita energía. Obviamente todo dependiendo cómo lo teníamos en el circuito. Si lo teníamos en serie, recuerden que el voltaje no era el mismo, o sea, disminuía el voltaje de la resistencia, había disipación de corriente. En cambio, cuando estaba en paralelo era totalmente lo mismo. ¿Bien? Por eso, ustedes, por ejemplo, si tuvieron taller de laboratorio, siempre les recomendaban abrir primero un circuito en paralelo, y al tener el circuito en paralelo bien, quiere decir que el de en serie está bien. ¿Bien? Porque siempre cuando se cumpla el paralelo, o sea, la condición del paralelo, está todo lo otro bien. O sea, está toda la energía equilibrada, por así decirlo. Acá pasa exactamente lo mismo. O sea, acá ustedes van a tener una resistencia de cómo se encuentran acá. no está en serio. Está en serie. Al ser en serie, el voltaje va a ser más chico que la resistencia. Pero el inductor, como genera más carga y el inductor está en paralelo con la fuente, va a seguir ese voltaje o esa FEM. Y ahí entra la teoría de campos magnéticos inducidos. O sea, es la energía inducida de un objeto a otro. ¿Bien?
o de un circuito a otro. Y entra en Claro, juego también la corriente inducida, que es la corriente que se induce a través de la FEM en relación a una resistencia. Pero todo sale a través de la ley de Ohm. O sea, ustedes lo de la corriente inducida, si ustedes más que nada saben que el voltaje es igual a I por R, si tienen que sacar la corriente, despejan directamente. Es sobre R. ¿Entienden? sí, Y en un circuito inducido, recuerden que cuando se genera una inducción de una fuente, esa energía inducida, o ese flujo que se genera en ese circuito, es una FEM. Esa ley de FEM sale a través de la ley de Faraday. No sé si más o menos me explico cómo se relacionan todos los temas que tienen. sí. ¿Alguna otra duda? Por mi parte creo que no. No. Esto es todo lo que vimos. Después todo lo otro, a ver, de un conductor corredizo, todo eso son fórmulas, ¿eh? Que se puede deducir también a través de todo lo que es estas leyes, porque, o sea, por ejemplo, en un conductor corredizo, ¿qué quiere decir? Aplicación de un generador de un conductor corredizo. ¿Bien? Cuando está fijo, no hay movimiento de, no hay movimiento de flujo, o sea, no se aplica la ley de Faraday, no se genera el flujo, el movimiento de carga. En cambio, cuando hay movimiento, sí, hay un movimiento de esas partículas cargadas. ¿Bien? Por eso dice que hay diferencia de potencial, potencia disipada y todo lo demás. ¿Por qué? Porque están aplicando en sí la ley de Faraday. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa todo esto con la regla de la mano derecha? Que es lo que la mayoría se confunde. Que bueno, yo siempre lo vengo repitiendo en la primera clase. La regla de la mano derecha lo pueden utilizar para dos cosas. En el caso de que sea solamente sacar campo magnético, el pulgar en dirección de la corriente. Bien, con esto determinamos si es un campo magnético saliente o entrante. Y en el caso de que sea a través de la ley de Faraday, ¿bien? Es al revés. La mano, o sea, los restantes dedos, vamos a poner la mano, me dice la circulación de corriente, ¿bien? La mano me dice la circulación de corriente y el pulgar hacia dónde apunta la fuerza magnética. ¿Bien? Recuerden que la fuerza magnética aparece siempre y cuando tiene un campo magnético y ahí entra una partícula cargada a un campo magnético. La dirección, en estos ejercicios, la dirección del campo magnético siempre se lo van a dar, nunca no se lo van a dar, digamos. Ah, bien. Muy bien. Pero eso recuerden siempre. Y si no, con los tres dedos. Eh, ¿Tienen el tercer simulacro ligero? ¿O quieren que vayamos viendo acá? Bueno, Eh, yo no, Yo no le hice. yo no recuerdo, creo que sí. No recuerdo bien si lo hice. el 1 y el 2. Sé que el uno y el... Claro, sí, eso lo hice. Capaz que el 3 no lo recuerdo. Bueno, igual bastante bien. Aquí, ya lo vi. Falta error de... No, sí, sí, por ahí el tema en el que estaba un poco más flojo era en inducción. Siento que por ahí los otros estaba bastante bien.
No. No, por mi parte no. Yo hoy de la tarde tengo que hacer lo del teórico, Práctico no hay alguna particular. los simulacros. Ah, yo creo que son todos más o menos lo mismo. Sí, se Eso repiten también mucho. está bueno. Y ahora como lo digo, conductor seguramente Por lo menos sale, las fórmulas, conductor seguramente sale, de las dos formas, ¿no? Claro. Sí, o sea, por lo poco que vimos ejercicio de la parte de inducción, seguramente el único sea el de tener que derivar, sacar la FEM y después sacar la corriente inducida, seguramente va a ser eso. A la ley de Faraday, cuando sacamos la FEM, que es la derivada del flujo respecto al tiempo, ¿le ponemos el signo menos o no? ¿Que tiene la fórmula o...? Sí, en los ejercicios A ver, teóricos, yo lo saqué libre. claro, sí. Preguntaba más que nada por el práctico, por las dudas. Si ustedes tienen, a ver, si ustedes pueden, por ejemplo, como dijo el profe, eso, bien, a ver, si el signo menos quiere decir que tiene un flujo negativo, que sea un flujo negativo, quiere decir que hay una precipitación bueno, eso decía ahora, Ah, eso lo podemos, por ejemplo, entender también en ejercicios, yo, por ejemplo, todo esto a claro, bueno, vamos a ver esto. Dice, en un circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado al propio y que varía cuando lo hace la intensidad. Por lo tanto, cualquier circuito en el que existe una corriente variable producirá una potencia que denominada fuerza electromagnética. Se denomina coeficiente de autoinducción L al cociente entre el flujo propio y la intensidad eléctrica. Para un solenoide de mentiras de longitud L, la sección es recorrido por una corriente de intensidad y se tiene y es esta fórmula. Esta es de la ley. Después dice que la unidad de medida de la autoinducción se llama Henry, abreviada por el honor a José Henry. Bueno, si vamos a hacerlo de autoinducción, estamos hablando de que en un circuito existe una corriente que produce un campo magnético. En el circuito existe una corriente que produce un campo magnético ligado al propio. Este es un campo magnético. No hay que decir en el plan y el saliente nada. Y dice que ese campo magnético varía cuando lo hace la intensidad. O sea, quiere decir que cuando la corriente disminuye, el campo magnético también va a disminuir. ¿Eh? sí, Por lo tanto, cualquier circuito en el que exista una corriente variable produce una FEM inducida. ¿Eh? ¿Cómo sacamos nosotros? La FEM igual a la diferencia
también es válido la, por ejemplo, ¿ves? Muchas veces no es tema de la mujer, varía quiere decir que el flujo es mucho más negativo y acá que el flujo es positivo. ¿Bien? Claro. Con la intensidad de corriente. Bueno, dice, se denomina coeficiente de autoinducción L al cociente entre el flujo propio y la intensidad. Autoinducción L. Nosotros podíamos sacar la corriente, la corriente no, la FEM a través de la autoinducción. ¿Bien? ¿Cómo era la fórmula? E era igual a menos L o L positivo, que era el diferencial de la corriente, sobre el diferencial de T, o en el caso de que sea positivo, en el caso de que disminuya, termina quedando positivo. Acuérdense que estos inductores se forman como espiras, ¿bien? Se piensan como espiras, y en las espiras, nosotros cuando vamos dando vuelta, vamos perdiendo un poco el flujo de corriente. ¿Bien? Claro. Diferencial de I sobre diferencial de I. ¿Bien? Estas son las formas. Acá, cuando era positivo, y acá cuando es negativo, tengo una disminución de corriente. El coeficiente L es el cociente entre el flujo y la intensidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos decir que E, que era, en el caso de que sea positivo, diferencial del flujo sobre diferencial del tiempo, va a ser igual a menos L, diferencial de I sobre diferencial de T. ¿Bien? ¿Y qué podemos despejar acá o no? L va a ser igual a qué. Los diferenciales de T se me van. Entonces, ¿qué me queda? ¿Diferencial de qué? Diferencial de flujo sobre diferencial de tiempo, ¿o no? Claro. Bueno, diferencial de flujo sobre diferencial de corriente. Este en el caso de que sea positivo y en el caso de que sea negativo, tengo un L negativo, que es lo mismo, pero negativo. Menos diferencial de B sobre diferencial de. No sé si se entiende. Bueno, pues esto es la tabla. Y es igual al diferencial del flujo respecto al tiempo, en el caso de que sea positivo, el diferencial del flujo, también sacamos que la FEM es igual a menos L por diferencial de corriente sobre diferencial de T o a L positivo por diferencial de corriente sobre diferencial de T. Todo esto es teórico, ¿no? ¿Qué podemos reemplazar? Podemos reemplazar cualquiera de estos valores, en el caso de que sea positivo o negativo, acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Sí. si realizo el reemplazo, supónganse que lo reemplazamos cuando es positivo. La corriente es positiva. Entonces sería el diferencial del flujo sobre el diferencial de T va a ser igual a menos L por el diferencial de corriente sobre el diferencial de T. Estos T y estos T se van. Van a estar dividiendo por multiplicar, porque están dividiendo por multiplicar. ¿Y qué queda? L va a ser igual al diferencial del flujo, diferencial del flujo
menos L, ¿por qué? Porque la inducción, el flujo que hubo en una corriente determinada, o sea, en una corriente que era negativa, la disminución de la FEM inducida. ¿Bien? Entonces la primera, ¿cómo sería? ¿Verdadero? ¿Verdad? ¿Bien? Luego dice, para un solenoide de n espiras de longitud L y de sección S recorrido por una corriente de intensidad I, se tiene que L es esto. ¿Bien? Bueno, si L es igual al flujo con respecto a la corriente, bien. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros, por ejemplo, el campo magnético de un solenoide? Era mu sub 0 por n por la corriente sobre 2pi, si no me equivoco era 2πr, o dependía si era solenoide largo o solenoide corto. Acá creo que es indistinto, lo está pidiendo indistinto, así que es más fácil trabajar con solenoide largo. Por n por la corriente sobre 2L. Sobre L vamos a poner. Vamos a trabajar con el largo que sea en el centro. Bueno, y el diferencial del flujo, si ustedes recuerdan esta fórmula de solenoide, sería así. El diferencial del flujo sobre el diferencial de T, que es esto, esto es la FEM. Va a ser igual a U sub 0 por N por I sobre 2L. ¿Bien? ¿Se escucha o no? Sí, sí. El ruido sí se escuchaba.